El museo más antiguo de Querétaro se encuentra en el exconvento de San Francisco del siglo XVII, complejo religioso que llegó a abarcar 28,000 metros cuadrados en la época colonial. Actualmente, el Museo Regional de Querétaro expone 20,000 piezas que abarcan desde la historia prehispánica y hasta la Revolución Mexicana. En este podcast de Museos a la Carta, nos encantan los museos y queremos que nos acompañes a visitar los distintos museos de México a través de su historia, sus exposiciones permanentes y sus piezas emblemáticas. Bienvenidos al 7º episodio de Museos a la Carta. En esta ocasión, viajaremos hasta la capital queretana para conocer el Museo Regional de Querétaro. Este recinto se aloja en el exconvento de San Francisco del siglo XVII y se ubica en el centro histórico, a unos metros de la Plaza Constitución y del Jardín Cenea. A lo largo de 7 salas permanentes, este museo de Lina narra la historia del actual estado de Querétaro, desde la época prehispánica y hasta la Revolución Mexicana, de sus pueblos indígenas y del mismo inmueble. El museo abarca 5,600 metros cuadrados y expone más de 20,000 piezas, que se conforman en distintas colecciones como la arqueológica, histórica, cultural y etnográfica. Exhibe objetos como piezas precolombinas, pinturas, mobiliario colonial, indumentaria, arte popular, documentos, esculturas, arte sacro y fotografías. Breviario histórico. El convento de San Francisco inició su construcción entre los años 1540 y 1550, siendo la primera edificación conventual de la ciudad de Santiago de Querétaro, y que se convirtió en el centro rector de la vida social queretana y eje del espacio urbano. El antiguo inmueble albergó a los primeros misioneros franciscanos de la zona, y en 1596 fue ampliado debido al aumento de frailes. En el siglo XVII, el convento tuvo una intensa actividad constructiva, y se transformó en un gran conjunto religioso de 28,000 metros cuadrados aproximadamente. Esta microciudad autosustentable incluía una iglesia principal, iglesias menores y capillas, además de cocinas, patios, huertas, dependencias de noviciados y un atrio cementerio. A principios del siglo XVIII, su influencia abarcaba más allá de su territorio, al ser por 2 siglos la sede de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Breviario cultural. El colapso de este convento llegó con las leyes de reforma, que proclamó la nacionalización de los bienes de la iglesia, y el conjunto conventual fue fragmentado y destruido parcialmente, siendo atravesado por calles y provocando la desaparición de la barda atrial, el huerto y los 5 templos menores. Lo que quedó del convento se convirtió en caballeriza, hospital, bodegas de las tropas imperiales en 1867 y Colegio Mariano de 1885 a 1914. Durante la década de 1920 fue vecindad, bodegas del Mercado Escobedo, cantinas, billares y comercios. Desde principios del siglo XX, un grupo de queretanos asumió la defensa del monumento como parte de la recuperación del patrimonio histórico de Querétaro. Fue hasta diciembre de 1928 que el inmueble se entregó al gobierno de la entidad para establecer un museo de arte religioso colonial. Y en 1935 fue cedido a la Secretaría de Educación Pública. Un año después, en 1936, se inauguró el Museo Regional de Querétaro, el segundo recinto museístico de la entidad, ya que el primero fue el Museo Patrio del Estado, que estuvo en función desde 1892 a 1934. De visita en el museo. La entrada al museo es a través del portal de peregrinos del exconvento, que nos conduce al patio principal, rodeado por los arcos del claustro en cantera rosa, y una fuente al centro que data del siglo XVII. En una de las esquinas del patio, una puerta nos conduce a la primera sala del museo, dedicada al Querétaro prehispánico. Esta sala está dividida en las principales zonas geográficas queretanas que tuvieron presencia prehispánica, como los sitios arqueológicos ubicados en el Valle de San Juan del Río, en el Valle de Querétaro y de la Sierra Gorda. En el área que explica los sitios del Valle de Querétaro, vemos puntas de flechas y piezas talladas en piedra, como una almena en forma de G invertida o caracol, cuyas hipótesis indican que servía como decoración externa en las bardas de las edificaciones. Los sitios arqueológicos de la Sierra Gorda se muestran a través de imágenes de estructuras prehispánicas y cuevas, en las que se realizaban actividades como la minería, mientras que en el área dedicada a la Gran Chichimeca
se muestran las pinturas rupestres y petrograbados en montañas y cerros, en donde se plasmaron figuras muy sencillas de animales y seres humanos, probablemente relacionadas con rituales de iniciación, como el paso a la edad adulta y la caza de animales. Entramos a la sala de los pueblos indios de Querétaro, en donde se muestra un calendario con las principales festividades indígenas que celebran anualmente los pueblos otomíes chichimecas, como el Carnaval, la Semana Santa, la Santa Cruz, la dedicada a San Miguel y el Día de Muertos. También vemos vestimenta y máscaras que se utilizaban durante dichas festividades. Una pequeña puerta, con un hermoso marco tallado en piedra, nos dirige a la recreación de una capilla familiar indígena, con pintura mural y un altar, que funcionaba como lugar integrado al espacio doméstico para realizar diversos rituales religiosos. Justo detrás del altar se encuentra una puerta casi escondida que nos lleva a continuar el recorrido en esta misma sala temática. Aquí podemos ver arte popular, como las muñecas de trapo conocidas como Juanitas, además de fajas tejidas y morrales. Más adelante nos encontramos con objetos cotidianos de los pames, como máscaras, muñecas, cestos y tapetes. Al seguir caminando, salimos al patio de naranjos, con una fuente central y árboles de naranjas en las jardineras ubicadas alrededor de este patio, donde también hay distintos tipos de flores, como nochebuenas. Para continuar el recorrido, es necesario regresar al patio principal, para subir por las escaleras monumentales y entrar a la sala de sitio, en donde se muestran obras de arte sacro y se cuenta la historia del exconvento de San Francisco. En esta área se exponen óleos con representaciones de franciscanos, monjas, vírgenes, ángeles y retratos de santos, así como planos de lo que originalmente abarcó el convento, y la historia de su labor evangelizadora en el actual territorio de Querétaro y lugares aledaños. Además, se detalla la evolución del convento con el paso de los siglos, desde el siglo XVI con el inicio de su construcción y hasta finales del siglo XIX con las leyes de reforma, que provocaron una serie de modificaciones arquitectónicas en el inmueble. De vuelta en el patio de naranjos, pero en la parte alta, la primera puerta al principio de un largo y angosto pasillo nos conduce a la sala Querétaro Virreinal, que aborda este periodo de la historia desde la llegada de los españoles al actual territorio queretano, habitado por otomíes y chichimecas. En la época colonial, por Querétaro pasaba el Camino Real de Tierra Adentro, o el Camino de la Plata, ruta que iniciaba en la Ciudad de México y llegaba hasta Nuevo México, en el actual Estados Unidos. Este paso convirtió a Querétaro en una próspera ciudad novohispana. La organización económica novohispana de la zona se basaba en la minería, la producción textil, el tabaco, las haciendas agrícolas y ganaderas. Esta sala también nos explica cómo era el gobierno civil y religioso de la época y la difícil evangelización de la Sierra Gorda debido a la extensión de la zona, labor en la que participaron dominicos, agustinos y franciscanos hasta el siglo XVIII. Enseguida nos encontramos con un largo corredor casi en la penumbra, sin luz natural para proteger las obras, y solo alumbrado con una tenue luz artificial. Este pasillo exhibe óleos del pintor Miguel Cabrera, que narran la vida de San Ignacio de Loyola, y fueron creados a mediados del siglo XVII. En otro pasillo, conocido como Corredor de los Ángeles Pasionarios, se exhiben óleos de pintores anónimos del siglo XVII, que plasmaron la iconografía relacionada con la Pasión de Cristo, en objetos que portan distintos ángeles. La temática de la Sala Querétaro en la historia se divide en tres grandes periodos históricos: la disputa por la nación, el porfiriato y la revolución. La primera parte explica la disputa entre conservadores y liberales a mediados del siglo XIX, desde la caída del Imperio de Santa Anna, pasando por la Guerra de Reforma y hasta el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, ocurrido en Querétaro el 19 de junio de 1867. La segunda parte histórica de esta sala explica el porfiriato, durante la eterna presidencia de Porfirio Díaz, que abarcó de 1876 a 1911, dominada por un régimen autoritario, de modernización y desigualdad social. La tercera temática está enfocada a la revolución y explica el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, luego de su reelección fraudulenta en 1910. Damos un salto histórico hasta 1916, cuando Venustiano Carranza, en calidad de jefe del ejército constitucionalista, convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro, que sentó las bases del México surgido de la Revolución. El recorrido por este museo termina en la Sala Magna, ubicado en el claustro alto de este exconvento, en donde se aprecia la riqueza del arte de los siglos XVI y XIX,
Es así que terminamos la visita al Museo Regional de Querétaro. Si quieres conocer más del museo, lo puedes encontrar en redes sociales o en la página del INAH. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook y Twitter como Museos a la Carta y en Instagram como Museos a la Carta MX, en donde encontrarás imágenes de este y de los museos de anteriores episodios. Ojalá que te haya gustado el museo que recorrimos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio para visitar otro de los muchos museos que se encuentran en la República Mexicana. Yo soy Alda Lastra y esto fue Museos a la Carta.